das una relación con la academia pues como la que puede tener alguien que sabe que no va a trabajar en ella. Jamás ahí va, alguien ha disparado. Con 12 años de retraso, ¿no? Entonces eso como que te sitúa, te da cancha y también no es vacuo. O sea, yo me apunté a electricidad porque era el único sitio en que había plazas libres, pero bien mirado yo creo que me ha influido más que muchos filósofos, muchos señoros de la filosofía, porque la electricidad es pensamiento relacional, puro y duro. O sea, en la electricidad solamente puede haber comunicación cuando hay una transmisión, una descarga de una batería que se ha cargado, o por qué y de qué manera se puede cargar una batería artística, y estableces un circuito para que la energía de esa batería circule y pues encienda bombillas aquí y allá. También en electricidad aprendemos otra cosa curiosa, que es lo que es una resistencia, que es una palabra que usamos mucho en acción social y política y tal y cual, pero que los electricistas, compañeros, somos los que la petamos. Una resistencia es algo así como hacerle la vida difícil a la energía. O sea, la energía te atraviesa, como diría Simone Weil, ¿no? La fuerza te atraviesa y te deja ahí como pasmado. Pues bien, en electricidad se trata de coger esa energía tal cual viene y jugar con ella. Como hacía mi abuelo, que era regador de huertas en Valencia, y llegaba el agua por los regueros y él tenía que distribuirla en diferentes reguerillos para que no desbordara y para que se aprovechara. Pues aquí es lo mismo. Con la carga que una batería artística tiene, lo que hacemos los electricistas es llevarla por un conducto, por un circuito que hay que establecer, que hay que cuidar. No se vale que el cable esté pegado de cualquier manera, tienes que colocar el cable correcto y llevarlo bien. Y lo que hacemos es colocar en ese circuito diferentes resistencias. ¿Qué es una resistencia? Pues algo, en electricidad al menos, que se nos hace difícil. Algo que nos hace pensar, algo que nos inquieta, algo que se nos vuelve a aparecer una y otra vez. Y si lo pensáis, esos son atributos de las obras de arte muchas veces. O sea, cuando tienes una relación intensa pues, con una poeta, con un pintor, con una cineasta, lo que te queda es esa especie de sensación de que siempre de alguna manera están contigo. La resistencia consiste justo en ese hacer difícil el paso para que en ese paso se produzca algo fértil. ¿Seguís? Porque estáis poniendo cara de pez todos, pero os pasa por no estudiar electricidad de jovencillos. ¿Vale? Entonces, las resistencias pueden ser más anchas o más estrechas, pueden ser muy livianas. Una bombillita de 5 vatios, de estas que hay ahora de LEDs, pues retiene muy poca energía y pasa la luz, te ilumina y ya está. Pero tú puedes querer, imagínate, pues tostar el pan o hacer algo al horno, ya que estamos hablando de comida, pues entonces la resistencia es mucho más fuerte. ¿Qué significa eso? ¿Que es mala? No. Hay obras de arte que ofrecen una resistencia liviana y que te permiten pasar, de alguna manera, notar que ha habido ahí algo, pero sigues adelante, ¿verdad? Y hay resistencias a las que te quedas y que tenemos que aprender a valorar como tales. Que te quedas, me refiero que te ocupa mucho más tiempo pasar de ellas, ¿no? Te quedas ahí de alguna manera pillado, ¿sí? Eso es. Claro, también cuando estudias electricidad dices, bueno, y entonces en un circuito, claro, hay interruptores, la luz y tal. ¿Y quién es el interruptor? Ahí que estamos hablando de arte o de estética. ¿Hay algún señor o que es el que hace que se encienda o se apague la luz? Que interrumpa el paso de la energía. Tú imagínate que montas tu pequeño circuito eléctrico con tus cablecillos, tus bombillillas y tu pila, y en el centro pones un interruptor. Entonces, ¿no se parecerá el papel de los comisarios y de los directores de museo al señor que viene y le da el botón? Decide si deja pasar la luz o no la deja pasar, por ejemplo. ¿Cuántos interruptores tiene nuestro sistema cultural, nuestro sistema estético de referencias? ¿Y quién maneja mi interruptor? ¿Quién es? ¿Cuántos hay? ¿De dónde salen? ¿Por qué los maneja ese señor y no otro? ¿Ves? O sea, que ahí tenemos un montón de preguntas. Todo eso son analogías, yo creo que son culpa de Jesús, la electricidad. Son analogías fértiles que nos empiezan a ayudar a entender de qué estamos hablando. Para empezar, siempre que hablemos de estética, hablaremos, como en la electricidad, de algo dinámico que se junta con algo estático. Hay un físico del 19, Maxwell, que pasa por ser poco menos que el que codificó el electromagnetismo. Un fenómeno electromagnético, como su nombre indica, es un fenómeno en el cual hay corriente eléctrica y hay elementos magnéticos, imanes. Quizá en un sistema cultural, estético, artístico,
lo que hace de imán, lo que hace de centro, centrípeto, de alguna manera como que comprime las cosas, sean la concepción tradicional o no tradicional de la obra de arte. Algo que está ahí, que perdura, que persiste, y descubre Maxwell, genera su propia corriente eléctrica. Es decir, pues genera una especie de corriente de sensibilidad, de interés, de gusto. Las obras de arte engendran gusto, engendran de alguna manera sensibilidad. Pero si solamente fuera eso, estaríamos a mitad de camino. Maxwell dice, y al revés, la circulación eléctrica, la circulación estética, la circulación del gusto, nuestras discusiones generan obras de arte, generan hitos, ¿vale? Entonces vamos a manejar siempre, o es conveniente, o yo os recomendaría, que manejásemos siempre, ya sé que el concepto, oye, claro que lo sé, soy profe de estética, que el concepto de obra de arte está anticuado y ya muerto y no hay pedestales ni cuadros, vale, no pasa nada, luego hablamos de eso. Pero sí que me interesa pensar que en nuestro equipamiento mental, cuando pensemos qué es la estética, pensemos que haya elementos que están relativamente estabilizados, que funcionan como referentes, en torno a los cuales circulamos, y que luego hay procesos instituyentes, vamos entrando ya en política, en los cuales somos nosotras las que generamos una corriente, las que generamos una tensión, ¿verdad? Y alrededor o en el centro de esa tensión se configuran referentes. Por poner un ejemplo relativamente cercano, aunque parezca que hace 1000 años, el 15M famoso. El 15M es un dispositivo, es algo magnético que se generó no por designio de nadie, sino como consecuencia misma de la circulación eléctrica, por así decirlo. ¿Me seguís? O sea, había una corriente de gusto, de indignación, evidentemente. Le llamo gusto por hablar de estética, ¿no? Ya es todo esto. Esa corriente, en su mero circular, engendró 15Ms en todas partes. Engendró dispositivos que tenían una consistencia centrípeta que servían como atractores, que atraían, de hecho. Y cantidad de gente se pasaba por allí. ¿Veis? El doble aspecto del electromagnetismo. Lo que se mueve engendra lo que se está quieto, lo que se está quieto engendra lo que se mueve. Lo estamos poniendo muy chinos. Pero el Tao tiene estas cosas. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos un primer elemento. En mi trabajo como profe de estética, pues claro, yo partía, como os he adelantado, de esta situación bizarra de trabajar un poco desde fuera de la academia y además de hacer electricidad, meterme en berenjenales con grupos de artistas, activistas, de arte político y tal, ¿no? Entonces, al seguir estudiando filosofía, pues surge enseguida la necesidad de mezclar esos dos tipos de nuevo de cuestiones. Hay una que es eminentemente dinámica, que es lo que hace, las acciones, las performances, las intervenciones que te montas en la calle, y llega la policía, pregunta de quién manda aquí, tú la lías y tal. Esa es una vidilla, que sería la de lo eléctrico circulante, ¿verdad? Pero luego además tienes que generar, en el caso de un filósofo, tienes que generar conceptos, palabras, que de alguna manera funcionen como referentes, que te ayuden a entender qué haces, a los que puedas volver. En nuestro caso, a eso le llamábamos modos de relación. Me voy poniendo peor. O sea, en algún tiempo llamábamos modos de hacer, le llamábamos modos de ver, como decía Berger, modos de hacer lo decía Desertot. O sea, había muchos referentes, pero no nos bastaban. Nosotros queríamos un palabra como que nos funcionase mejor. Y apareció modo de relación. Claro, al hablar de modos de relación, de lo que hablamos es de que aquello que tanto la obra de arte como la sensibilidad estética, como la cultura, esas tres patitas, todo lo que estos sectores hacen, de alguna manera, establece una forma de relacionarnos con el mundo, ¿vale? Y entonces, aquello que dejamos ahí, aquello que construimos, no es algo random, no es algo que se pueda sustituir por cualquier cosa, sino que de alguna manera configura un núcleo, como decía Franco Battiato, un centro de gravitación permanente, algo en torno a lo que orbitar, ¿verdad? Y ese algo es un modo de relación, así lo llamamos, ¿vale? Ya veremos de qué manera lo vamos metiendo más tarde. Pero bueno, como esta charla está siendo obviamente improvisada y voy tirando de los referentes, si me vais de nuevo sugiriendo, interrumpiendo o poniendo cara de pez con algo, como es notorio, me sabré adaptar, ¿vale? Si no, seguiré. Y seguiré a velocidad metralleta, como es notorio.
Bueno, respiro por si alguien queréis preguntar. ¿Aló? Y sigo. Bueno, pues eso. Estábamos diciendo, y ha salido un poco al paso, sin haberlo pretendido, que la estética, y esto ya es un objeto, debería ser un objeto de discusión y de disenso, la estética alberga al menos 3 tipos de cosas. Tiene que ser una teoría de la obra de arte, o sea, en el sentido más amplio que queráis, entendiendo obra de arte por el grado máximo de logro de una determinada práctica. Tú puedes hacer dibujos, poemas, cantar en la ducha, pues cuando algo de esto lo haces y lo haces en un grado extremadamente satisfactorio para ti y extremadamente ejemplar respecto a lo que quieres hacer, está situado muy cerca de una obra de arte. Una obra de arte se distingue, por ejemplo, como decía Lukács, el filósofo marxista húngaro, por consistir en un medio homogéneo, es decir, en una especie de conjunto relativamente acotado, relativamente cerrado, como los dispositivos magnéticos, ¿verdad? Estable, que sirve de referente y al que vamos y volvemos. Entonces, tenemos que la estética, como estaba diciendo, tiene que incluir al menos una teoría de la obra de arte, tiene que ser una apuesta por cómo está hecha nuestra sensibilidad, o sea, que nos afecta, que nos emociona, que nos inquieta, ¿verdad? Yo le daré vuelta a esto, y tiene que ser una teoría de la cultura, es decir, qué damos por bueno, qué damos por tan importante, tan interesante que entendemos que deberíamos conservarlo o algo así, y deberíamos transmitirlo, ¿no? Se habla de cultura, de patrimonio cultural, tal. Bueno, pues de nuevo, deberíamos no dejar que los mismos señores que le dan al interruptor decidan qué es patrimonio y qué es cultura, sino constituirnos, de alguna manera, organizarnos, autoorganizarnos, para que eso pudiera suceder. Yo insisto que para mí la estética necesita tener esas 3 patas. Una teoría de la obra de arte, del logro, de lo estático, ¿verdad? De lo que permanece, una teoría de la sensibilidad o del gusto, que es lo que se mueve, la corriente eléctrica, ¿verdad? Y finalmente una teoría de la cultura, que establece y discute las condiciones para todo el circuito del que estábamos hablando. Mira tú por dónde hemos logrado meter en una formulación teórica lo que estábamos viendo antes en términos eléctricos, ¿no? Tenemos lo magnético, lo eléctrico y el circuito. Es decir, lo artístico, lo estético y lo cultural. ¿Me lo compráis? Bien. Entonces, hay hilos que para mí son imprescindibles de los que tirar en todo esto. Pero uno de los que más me pica a mí ahora mismo estos días, porque andamos trabajando en ello, es el de la segunda cosa, el de la teoría de la sensibilidad. Porque claro, durante muchos siglos, la estética ha sido una teoría de la sensibilidad que teníamos los hombrecillos, blancos, clase medieros, etc. Y resulta que las cosas que afectaban a la sensibilidad, pues, por ejemplo, de las mujeres o de personas de otras razas, pues básicamente no era digno de consideración alguna, ni como sensibilidad estética se consideraban y se siguen considerando. Mi madre es una gran lectora de Danielle Steele, que es una de las escritoras con más ventas en el mundo, y unánimemente entre profesores de literatura se consideraría a Danielle Steele como a Corín Tellado como una figura de cuarto orden. Por cierto, Corín Tellado es la escritora en español más publicada de la historia. No como mujer, como autor en general. Y a día de hoy, las tesis doctorales sobre Corín Tellado, por ejemplo, pues no abundan precisamente. Y si se abunda, o si se investiga como fenómeno sociológico, no como fenómeno estético. ¿Qué pasa? Que la sensibilidad, el patrón de la sensibilidad lo marcamos los hombrecillos con ciertos estudios y tal. ¿Por qué? Resulta que el interruptor lo tengo yo y vosotros no. Pues ahí. Pero podemos ir más lejos y decir, bueno, resulta que nosotros tenemos sensibilidad, los hombrecillos, vamos a conceder que las mujeres también tengan, pero las plantas, aquí, tienen sensibilidad. ¿Y los animalitos? ¿Las abejas? ¿Sabes? ¿Alguien se toma en serio esto? Muy poca gente, casi nadie. Entonces, si de verdad queremos tener una teoría de la sensibilidad, que es aquello que nos afecta entre tanto seres vivientes, tanto seres sentientes, tenemos que abrirnos a ver sin prejuicios, sin historias preconcebidas, qué es lo que tenemos ahí. ¿O es que las abejas o los elefantes no tienen cultura? Claro que la tienen. Transmiten cosas por vía genética y transmiten cosas por vía cultural. Enseñan a sus crías a comportarse de unas determinadas maneras que son variables de un contexto a otro. La etología ha estudiado eso hasta decir basta. Si a alguien le interesa especialmente, estamos ahora constituyendo un grupo
que vamos a llamar un seminario de bioestética, en el que le vamos a dar bola a muchas de estas cuestiones. Ojo, no porque nos interese extrapolar los conceptos y las categorías de la estética humana occidental a los animaletes. No, pensamos que hay una clave, que es de hecho la que articula toda esta ponencia o todo este rato que me aguantéis, hay una clave que vincula lo que hacen los animalillos, lo que hacen las plantas y lo que hacemos las personas. Y esa clave, camaradas, es la autoorganización, que es un palabra teórico que desde luego ha cambiado en los últimos 20, 30 años como mucho el panorama completamente de lo que era la investigación, tanto en biología como en ecología, en biología ambiental o ecología. Igual os suenan los nombres de Maturana y Varela, los investigadores chilenos que empezaron a considerar, de hecho, le copiaron a un colega que andaba investigando el Quijote, era profe de estética, y hablaba de la novela como de autopoiesis, autoproducción, y ellos, Maturana y Varela, lo aplicaron a la biología. ¿Os suenan Maturana y Varela? ¿Y la autopoiesis? A Jesús no le suenan, a Reina no, a Isabel sí le suenan. Bueno, da igual, solamente por hacer un rápido repaso. Pues son, a Rocío también le suena, menos mal. Es que no te veía antes, Rocío, yo veo 6 caras y vais cambiando. Me alegro, pues, lo que Maturana y Varela querían decir de un modo todavía muy rudimentario, porque, claro, ellos trabajaban en biología molecular, es que los seres vivos y los ecosistemas no son como una mesa de billar a la cual el buen Dios Padre Todopoderoso le dio un empujón en la primera bola. Por cierto, si no tenéis prejuicios contra Benny Hill y queréis ver un vídeo maravilloso, ponéis luego en YouTube Benny Hill billar y mola un montón, porque las bolas de billar a las que atina Benny Hill hacen todo tipo de virguerías, rebotan, dan vueltas, saltitos, hasta que se meten por el agujero. Y Benny Hill demuestra que es un crack, ¿no? Pues Dios, el Dios de los cristianos, o el Dios de Leibniz, el de los ocasionalistas, de alguna manera era como Benny Hill jugando al billar. O sea, le daba las bolas y las bolas hacían una cantidad de cosas increíbles, y creíamos que con postular un gran ente, llámese Dios, llámese Benny Hill, que le diera a la bola, ya habíamos explicado el cosmos. Pues no. Las bolas de billar, que somos nosotros, que son las especies, tenían sus propias ideas al respecto. Y pese a que los poderosos de Marras, los del interruptor, creyeran otra cosa, no somos entes mecánicos, no funcionamos como meros resortes, ¿no?, que saltamos, sino que tenemos capacidad de lo que Castoriadis llamaba instituyente, tenemos capacidad de instituir cosas, de organizarnos, de autoorganizarnos. Porque en ese principio de autoorganización es el punto común entre cómo funcionan las plantas, los animaletes y cómo funcionamos nosotros. Eso es una hipótesis de trabajo, pero como quiera que la autoorganización se ha empezado a aplicar sobre todo en estudio de sistemas vivos y luego ya en cibernética, en estética que yo sepa, ¿no? Pero de hecho es muy fértil empezar a concebir los lenguajes artísticos o las conductas estéticas como si fueran muestras de autoorganización. Porque entonces nos cargamos esa figura tan latosa, por otro lado, del artista romántico, genio, no sé qué, que hace como de, bueno, a ver, con calma. En cualquier circuito, como hemos visto antes al principio con la electricidad, hace falta seguramente que un señor, una señora, quien sea, codifique aquello y coja un montón de ideas que están en todas las cabezas o que están en el tiempo y la meta ahí, ¿no? Y entonces ese señor puede ser Cervantes, puede ser Bell Hooks, puede ser quien sea, me da igual. El caso es que coge y lo acota, ¿verdad?, y lo plantea ahí. Pero eso solamente es una pieza de todo el circuito. Un proceso, un sistema autoorganizado contiene muchos más elementos. Igual que pasaba con la electricidad y el magnetismo, no está muy claro si el autor hace la obra o la obra hace el autor, ¿verdad? Ese tipo de juego. Entonces, los sistemas autoorganizados nos van a permitir entender cómo los lenguajes artísticos precisamente se autoproducen y se autoorganizan en función de sus contextos, en función de los retos a los que tienen que acechar. Y entonces, si os fijáis, ya no tenemos una explicación del estilo Dios Benny Hill, sino tenemos una explicación de los lenguajes artísticos, de las poéticas de revuelta, de las formas en que luchamos y tal, muy diferente. En las que somos los elementos mismos que participamos, no gente que venga de fuera en paracaídas, que pueden ser bien recibidos y acogidos, sino la gente misma que está presente en los procesos sociales y políticos, quienes producen resultados que van mucho más allá
En eso consiste la autoorganización, en la emergencia de resultados que van mucho más allá de los que serían previsibles si solo considerásemos las cualidades de los elementos por separado. Uf, si me acelero mucho me decís, ¿eh? Es que me emociono y me vengo arriba y por increíble que parezca hablo más rápido. Pero veis más o menos este circuito, ¿no? Vale, entonces, de las tres cosas que hemos dicho que a mi juicio debería incluir la estética, estamos hablando de esta teoría de la sensibilidad extendida, expandida, que se autoorganiza. Y se autoorganiza según, bueno, yo ahí me remito siempre a una antropóloga, filósofa, bueno, ceilanesa y norteamericana, que es Ellen Dissanayake. Dissanayake estudió antropología en no sé qué universidad de Estados Unidos y allí conoció a un señor que también estudiaba antropología, se casó con él y obviamente el señor se dedicó a la antropología y ella a cuidar a las criaturas. Y entonces así pasaron 10, 15 años. En un viaje a Ceilán conoció a otro señor que también era antropólogo, entonces mandó a tomar gárgaras al primer antropólogo, se vio con el segundo, pero por alguna extraña razón siguió haciéndole las ensaladas de arroz al segundo antropólogo y ella obviando sus propios ocultos y jamás adivinados intereses como antropólogo. Y hete aquí que a los 60 años cumplidos, Dissanayake mandó a tomar gárgaras al segundo antropólogo y publicó su primer libro sobre estética, que se llamaba Homo Aestheticus. Pues a Homo le salió y un poco el remansillo. Pero el caso es que ha publicado 3 libros en los cuales indaga nada menos que el origen del arte. Y para ella el origen del arte está en los procesos de autoorganización, mediante los cuales nos esforzamos por hacer algo especial y por transmitir ese algo que es especial a nuestras criaturas. De hecho, para ella, estoy hablando con ella para ver si traducíamos alguno de sus libros, ninguno de los cuales está traducido al castellano, debo decir. Y hablé con ella por telefonillo y dije, pues traducimos el que usted mande. Y dijo, pues el último, que se llama Arte e Intimidad, y que va más directo a la relación entre madres, hijos, hijas y tal, como el lugar en el cual se genera la energía necesaria para producir un circuito estético. Según ella es antropóloga, lo comenta con cientos de ejemplos de diferentes culturas y tal, lo que se hace en el proceso de crianza es averiguar qué es aquello que es, y además es lógico, si tienes una criaturilla que depende de lo que tú le vayas a explicar, que es el mundo, pues tendrás que escoger qué cosas le explicas que son importantes de ser recordadas. A eso ella le llama el making special. Y tiene importante porque no es meramente, hijo, recuerda cruzar, mirar a la derecha, a la izquierda, a la derecha cuando pases un paso cebra o al revés, como sea. No se trata de eso. El making special se tiene que ver con la construcción misma de aquello que vas a comunicar. No es un mero acto de comunicación, como sé decir buenos días, sino que importa mucho el modo de relación, la manera en que construyes eso. Hacer algo especial puede suponer que le pongas música, puede suponer que le metas con personajes de ficción que te inventas, la mitología, camaradas, o sea, los mitos, los cuentos, la poesía oral, la Ilíada y la Odisea, lo que queráis, el Gilgamesh, todo esto son formas de hacer especiales determinadas experiencias, determinadas conductas, de tal manera que queden grabadas a fuego en todas nosotras. ¿Qué es lo que nos pasa cuando tenemos una experiencia estética genuina? Cuando algo te deja trastabildeando, de alguna manera te afecta y se queda contigo. Y eso especial lo llevamos a cuestas. Entonces, hablando de teoría de la sensibilidad, ese es el ámbito en el que nos podríamos situar, por ejemplo. Muchos más. Como esto tiene que durar 1 hora y haya media, pues no es tele de más hacer esto. ¿Vale? Entonces, esa sería en esa segunda rama. Voy a ir un poco hacia la primera también de nuevo para no quedarnos demasiado colgados, que era la de la teoría de la obra de arte. En la descripción de la charla que me pidió Jesús, mencionaba las láminas de gatitos. No sé si tendréis experiencias estéticas como yo con las láminas de gatitos. ¿Sabéis de lo que me refiero? De hecho, gatitos es de los términos más buscados en YouTube y tal. No, la gente no busca estética modal ni esto, busca gatitos. Así que me sumé al enemigo y me compré varias láminas de gatitos y me habían gustado. El caso es que de gatitos no me queda ninguna, me queda esta, en la que, como podéis apreciar, se ve un caballo blanco trotando. ¿Y por qué mola este caballo? Porque a poco le da la vuelta aparece una especie de alce, ciervo, no se sabe si ha fumado algo o es una ventosidad oral, pero está feliz. Y claro, a poco que lo vayas moviendo, ves el caballo
ay, 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 y empieza a aparecerle los cuernos por el culo, que es esto, es un poco complicado. Bien, esto es una lámina, la Gaider, y os la recomiendo que tengáis alguna mano siempre de gatitos, aunque un gatito cualquiera. Yo tengo de elefantes. Mira tú, ya sabía yo. Voy a bajarla y me la enseño. Mientras hablo. Luego nos la enseñas, que mola. Esto se llama lenticularidad. Es un sistema de impresión muy simple que se imprimen como prismas por ambas caras, ¿no? Pero podrían ser otras figuras, como fueran prismas triangulares que fueran más caras y tal. Me interesa la lenticularidad porque, como en las obras de arte, no es posible quedarte con algo que sea un resultado definitivo. No hay una interpretación, compañeras y compañeros, definitiva de ninguna obra de arte. Ni siquiera de las que hacemos en arte político, que parece que tenemos una mira muy clara y queremos poner en evidencia al obispo o a quien coño sea y vamos a por ello. Vale, ese es un factor más. La obra de arte, en tanto parte de una poética, en tanto parte de una comunidad, se autoorganiza y tiene su propia agenda. Y tus propósitos, y tus moralinas, y tus mensajes y comunicaciones se quedan ahí, están ahí, y tienen que estarlo, pero no son lo único, ¿verdad? De la misma manera que en la lámina que os he enseñado está el caballo, pero hay más cosas. Yo he querido pintar un caballo, me ha salido un caballo y un alce, o un elefante, como el de la compañera. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos que aprender que una teoría de la obra de arte no es una teoría mea pilas de decir, oh, lo que ha hecho este señor, que es genial. No, es una teoría de cómo hay determinados sistemas que, objetos, si queréis llamarle incluso, que están ahí puestos en el mundo, que son grandes, que son ricos, que son complejos, y que son complejos, ricos y grandes más allá de nuestras intenciones o nuestras entendederas. Esto es una de las cosas más bonitas de estudiar el pensamiento griego antiguo en estética, porque te das cuenta que para aquellas personas, cuando aparecía algo como un drama de Esquilo, ellos lo que sentían era una cosa que a nosotros los modernos nos cuesta mucho sentir, que era reverencia. Es decir, sentido de lo grande. Sentían que estaban ante algo que molaba mucho, como ante algo que lo superaba. Que superaba su entendimiento como lo superaría cualquiera una lámina de caballo o de ciervo. O sea, que nos llevaba más allá de lo que nosotros habíamos tocado y que nos invitaba a un juego y a un terreno relativamente inexplorado en el que pueden aparecer, sabe Dios, qué bichos y qué cosas y tal, ¿verdad? Entonces, la teoría de la obra de arte a la que estoy aludiendo es un objeto que, siguiendo Dissanayake, ¿verdad?, conectado con la sensibilidad, que logra convertir en especial algo determinado, que por tanto va a servir como un referente, como un lugar al que vamos y volvemos una y otra vez, como nos pasa a todas con los artistas y las artistas que nos interesan, nos gustan, ¿verdad? Y vamos y volvemos a leer ese mismo libro o a escuchar esa misma sinfonía, lo que sea, ¿vale? ¿Por qué volvemos una y otra vez? Volvemos una y otra vez porque las obras de arte son, por definición, sistemas estratificados, como la lámina de gatitos, complejos, porque no se pueden reducir a una única causa, a una única motivación, ¿verdad? Y son algo que nosotros en estética, un término más técnico en el que no me va a dar tiempo a entrar hoy, yo creo, son complejos estratificados. Eso es importante. Voy a decir dos cositas sobre estratos, teoría de estratos, porque igual que sucede con la arqueología o con la geología, cuando tú te vas y te enfrentas a una obra de arte, por ejemplo, encuentras que ahí hay justo eso, capas, estratos, hay niveles. Hay un efecto, los hombrecillos y los intelectuales tenemos tendencia a interpretarlo todo, claro, es nuestro negocio, en términos intelectuales, de cabeza para arriba, ¿sabes? Y entonces es como si ahí no entrasen los cuerpecillos, no entrara el hambre, no entrara la ensalada de arroz, no entraran los hijos, ¿sabes? Pero también además lo hacemos como dejando de lado, bueno, quizá con las teorías estéticas más modernas quizás eso no pase, pero dejando de lado nuestras emociones, dejando de lado los sentimientos que podamos albergar a todo ese respecto. Entonces, una teoría de la estratificación, una teoría de la obra de arte, tiene que entender que toda obra de arte, como todo sistema complejo de hecho existente, es una mezcla de diferentes niveles de sensibilidad. Una obra de arte tiene que poner de manifiesto la importancia de su materia, de qué está hecha. Si la materia de la que está hecha no funciona o se cae o no es adecuada, no vamos a tener experiencia estética alguna. Pero a su vez nos pone en juego al artista y a nosotros en tanto cuerpecillos. Ojo, no en tanto cabezas pensantes o emocionantes, incluso en tanto cuerpos, ¿verdad?
y nos provocan determinadas reacciones viscerales. Eso pasa mucho con la performance, por ejemplo, ¿no? Con muchos trabajos de Marina Abramovich o de quien queráis ver, en el que hay una especie de interpelación muy directa al cuerpecillo. Pues bien, por dejarlo y hacerlo rápido, simplemente que tengáis presente que una teoría de la obra de arte es una teoría de los sistemas complejos, estratificados y autoorganizados, ¿vale? Que nos sirven como referencia, como ese making special del que hablaba de Samuel. Nos sirven como ese imán del que hablábamos al principio, ese dispositivo magnético en torno al cual circulamos, y cada vez que circulamos y pasamos le damos más bola, lo hacemos más rico, aparecen interpretaciones y visiones nuevas, y a su vez nos recargamos nosotras y nosotros también de belleza, de dignidad, de inteligencia, y las comunicamos a las personas que viven a nuestro alrededor, o incluso nos atrevemos y escribimos un poemita, o lo que sea, ¿verdad? Y generamos nuestro pequeño dispositivo magnético. Pues eso es un acercamiento rapidete y a la hora de comer a lo que debería ser una teoría de la obra de arte. Por supuesto, esto tiene sus mecanismos y sus técnicas. De hecho, sabéis que en griego esta palabra arte era tecné, que significa técnica para los griegos, y para los latinos era ars, de donde viene nuestro arte, también significa técnica. Y no es ningún error ni una mala traducción, al revés. El arte es fundamentalmente técnica para construir elementos complejos, para hacerlo de tal manera que no se nos vaya la mano, porque, camaradas, si se nos va demasiado la mano y estamos muy preocupados por transmitir algo, mejor hacemos pues una pegatina o un prospecto de medicinas o un manual de instrucciones. Cuando nos metemos en arte, nos metemos en un territorio realmente mucho más, por así decir, visceral, mucho más radical, en el cual nos implicamos a niveles que van más allá de nuestras más o menos loables intenciones de orden político, social, etc. Ojo, yo no quiero decir con esto que el arte político no tenga una importancia brutal, claro que la tiene, pero la tiene porque nos lleva, en tanto personas, más allá del contexto limitado en el que estamos acostumbrados a vivir. Es decir, esta exigencia de complejidad, esta exigencia de lenticularidad, de que aquello tenga más tramas, tenga más cosas, de que aquello vaya más allá de nuestras intenciones, esto lo que hace es que nos sitúa en un plano, yo entiendo, de mayor dignidad antropológica, de mayor dignidad como criaturillas que somos. No nos limitamos a solventar el tema, sino que además generamos algo que es rico y es complejo y que contribuye a nuestra propia autoorganización, como comunidad, como barrio, como gentecilla, o como queráis, ¿vale? Hablaba de la técnica, de la tecné, porque hay una técnica fundamental que, bueno, entiendo que muchas de las personas que están en este congreso trabajan en temas educativos también y así, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales, vamos, yo me la encuentro, yo tengo 1.200 alumnos cada trimestre en la UNED, una cosa liviana, y me encuentro todos los años lo mismo, y quizá la herramienta más importante que me ha sido dado explicar y aplicar es una cosa que Nicolai Hartmann llamaba la hendidura del trasfondo. Es decir, el saber que detrás de esta capa hay otra, y detrás de esa hay otra más, y que la obra de arte en ese sentido es cuando funciona como un sistema complejo de autoorganización, porque somos incapaces de llegar al fondo. De hecho, el ejemplo que... Hay muchos ejemplos, pero vamos, uno que me pareció especialmente fértil como para incluirlo en el segundo libro de Estética Modal, un gran libro que deberíais comprar todos rápidamente, es mío, pues si no lo habíais pillado. El ejemplo que pongo en Estética Modal 2 es el del cuadro de las hilanderas. Tenéis todos presente en la cabeza, ¿no? Es un cuadro de Velázquez, el 600 y poco y tal y cual, en el que Velázquez aparentemente pinta a 4 o 5 señoras que están en primer plano y que están hilando. Y las hilanderas están hilando, cargando lana para hacer tapices, ¿no? Entonces, durante cientos de años, literalmente, 200 años, se creyó que ese cuadro era un cuadro de costumbres que representaba a unas señoras que estaban hilando. Y hasta aquí que Avi Warburg, uno de los grandes personajes de la historia del arte, se le ocurrió hacer la hendidura del trasfondo. Y se fijó que en el trasfondo del cuadro, fondo a la izquierda, aparte del baño, había unas señoras que estaban hablando. Y una de ellas llevaba un casco, estos griegos, un casco de moto, un casco, ¿sabes?, de óplita. Y claro, decía, ¿cómo que hace esta señora con casco ahí detrás hablando? Y dice, claro, una señora con casco, Atenea.
es Palas Atenea, que siempre iba con casco a todos lados. La hija de Zeus, que le brota de la cabeza, por cierto, emerge, ¿no? Entonces, al fondo del cuadro, efectivamente, está Atenea discutiendo con otra señora, que ya se entiende enseguida es Aracne. Aracne era una ninfa que tejía y bordaba, que era un primor, y Atenea, que era un poco envidiosilla, pues la retó a un concurso a ver quién hilaba mejor. Y claro, ganó Aracne, ganó la ninfa. Y claro, Atenea, que además de envidiosilla era un poco malaente, pues la convirtió en araña. Y ese es el mito que explica que la araña como tejedora, bla, 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 bla. Y Avivarbo dijo, no, el tema del cuadro no son estas señoras aquí dando, ¿qué van a ser? El tema del cuadro es el mito de Aracne, tal como lo formula Ovidio en las Metamorfosis, que estaba libro de referencia para Velázquez y tal. Y se queda tan ancho como largo. Ha hecho una hendidura del trasfondo, nos ha demostrado que el cuadro era complejo y tenía otro fondo, pero, error, se queda ahí, pensando que esa segunda lectura es la que la peta. Porque inmediatamente aparecen otros señores y dicen, no, a ver, fijémonos bien. Porque, ¿cuál es el tapiz del que están discutiendo Aracne y Atenea? Es un tapiz en el que está dibujado el rapto de Europa por Zeus. ¿Sabéis? Europa era una hermosa ninfa y Zeus se disfraza de toro y entonces la ninfa no se le ocurre otra cosa que montarse en el toro y el toro se pira y se la lleva. Porque sabe Dios qué lascivos planes. Pues el cuadro que hay al final, detrás de Palas Atenea y de Aracne, es nada menos que una representación del rapto de Europa que, camaradas, había pintado Tiziano 150 años antes en la corte de Carlos I. Y que cuando vino Rubens de visitilla al Escorial, vio el cuadro de Tiziano y de entre todos los cuadros que había en las colecciones reales, eligió este para hacer él una copia. Entonces, claro, los entendidos en arte barroco dicen, no, el tema del cuadro no son las señoras, no son la diosa y Aracne, son el homenaje que Velázquez presta a Rubens prestándole un homenaje a Tiziano. Dices, pues es verdad, en realidad todo este cuadro, al fondo del todo está esto. Pero ¿alguna de esas explicaciones es la definitiva? ¿Alguna de esas explicaciones deja el cuadro desarmado? Pues no, porque enseguida han aparecido otras teóricas que han dicho, no, este cuadro en realidad va de un grupo de mujeres que son las que están, como suele ser habitual, trabajando, tendiendo, hilando y tal, para que se puedan hacer tapices. Si no fuera por estas mujeres, no habría tapiz de Aracne, no habría historia de Atenea y no habría homenaje a Tiziano. O sea que todo esto, estratos, al final depende de personas que se implican, que trabajan. De nuevo, esta interpretación entre feminista y ecosocialista es la definitiva, pues tampoco, porque efectivamente el mito de Aracne está ahí y las señoras que están en primer plano son, pues eso, cuerpecillos. Además, todavía esconden misterios y pensamos que las parcas son señoras que hilan, tejen y cortan, decidiendo la longitud de nuestras vidas y de nuestras interpretaciones y teorías, en fin, como que hay historietas. Este es un ejemplillo de lo que podría ser la hendidura del trasfondo, en la cual no le enseñamos a nuestros estudiantes historia del arte meramente, no les enseñamos meramente sociología del arte o una teoría política del arte, les enseñamos todas ellas juntas, sabiendo que solo el conjunto de todas ellas operando juntas constituyen la estética. ¿Vale? La estética no es ni será jamás una mera sociología o una mera historia o una mera catecismo, no. Eso lo decía muy bonito Mukarovsky, que era un filósofo de la Escuela de Praga, que decía justamente esto, que la función estética, a diferencia de las demás funciones que iban a la suya, la función estética se encargaba de que ninguna función se apoderase por completo de la cosa, sino que siempre quedase el juego abierto. Y ese es nuestro oficio. Bueno, estar ahí y mantener siempre abierta ahí de alguna manera la circulación, sabiendo que todo esto, compañeras, es una teoría de la obra de arte, o sea, eso está ahí puesto. No es que yo quiera ver a Palas Atenea, es que está pintado. No es que yo me imagine que esto es un homenaje a Tiziano, no, es que está ahí puesto, dijo, ¿sabes? Entonces, tú simplemente lo que haces es señalar, como diría bien, mira, ¿ves? Pues esto, lo otro, como las láminas de gatitos. Están ahí puestas las cosas y tú simplemente las muestras, las ves. Y a cada cual hará de su capa un sayo o una paella valenciana, pero vamos, ¿vale? Con eso me arriesgaría a dar por presentada una pequeña teoría de la obra de arte. Estoy viendo aquí la chuleta que os había mandado.
A ver, hablo de gatitos, hablo de bioestética, vale, perfecto. Esto nos deja como última tarea, en los 10 minutos que quedan escasos, de hablar de una teoría de la cultura. Y esto es sumamente importante. Ya hemos dicho, estética es teoría del arte, de la sensibilidad y de la cultura. ¿La cultura en qué sentido? Cultura, como es obvio, viene de cultivar, viene de la agricultura, es lo mismo. Es algo que, bueno, si habéis cuidado plantitas o habéis plantado huerta alguna vez, sabréis de qué estoy hablando. O sea, es un proceso que requiere un cierto compromiso. No plantas un huerto y te piras y hasta luego, no, tienes que estar un poco encima. Pues tienes pues, que ver qué bichos y qué plantas crecen juntas y que pueden ayudar a que aquello funcione. Tienes que regar, evidentemente. La cultura es un proceso, además, alguna vez te vas, tú le pides a tu vecina que te ayude. Efectivamente, es un proceso colectivo de producción de cosas que nos alimentan. Que nos alimentan la carne y nos alimentan el espíritu, evidentemente, o sea, que nos hacen de alguna manera pues, crecer en diferentes dimensiones. Eso es la cultura. Claro, que llega alguien con el dedo del interruptor y dice, no, esto de la cultura, esto es algo que solamente los expertos pueden definir. No, error. La cultura es el conjunto de comportamientos, de situaciones, de modos de relación que decidimos, que entendemos que son importantes y que por eso los cuidamos y los transmitimos. ¿Vale? Entonces aparece ahí un dúo de palabras que hemos mencionado antes, que habla de lo instituyente y lo instituido. Esto hablaba Castoriadis, decía que toda sociedad tiene algunos elementos que están instituidos, que están ahí puestos, por ejemplo, una constitución, o un código penal, o lo que sea. Pero, dice Castoriadis, claro, evidentemente lo instituido es fundamental para organizarnos, porque si no sería un follón. Estarnos inventando el mundo cada mañana suena muy romántico, pero es un poco pollo. Lo digo por experiencia. Entonces, está bien que exista lo instituido, pero, dice Castoriadis, jamás debemos ni podemos renunciar a nuestra capacidad instituyente, que es la que nos hace decir, esta Constitución tiene un par de problemillas, el rey. Vamos a modificarla. Jamás podemos renunciar a nuestra capacidad instituyente ni debemos dejar que nadie nos la expropie, ¿verdad? Entonces, una teoría de la cultura es una teoría de cómo lo instituido mantiene una relación con lo instituyente, de cómo aquello que alguna vez fue importante sigue o no siendo importante, ¿verdad? Y en ese sentido es un reto continuo, no es meramente la noción de reverencia que yo os planteaba, era la que podemos obtener, la que podemos plantear y tenemos que plantear hacia objetos, hacia conductas, hacia personas, que son mucho más complejas y grandes de lo que podemos de entrada de alguna manera asumir. En la cultura, en cambio, se nos exige un enfoque un tanto más revoltosino. Como que de alguna manera tenemos que ser capaces de ver qué es lo que está instituido e, insisto, mantener nuestra capacidad instituyente para modificar. ¿Vale? Esto conecta también, porque esto, como veis, es un circuito que tiene que funcionar juntamente, ¿verdad? Todo esto tiene que ser parte de aquello que transmitamos a la gente con la que tenemos una relación educativa más o menos formalizada, ¿verdad? Para que entiendan de qué va toda esta historia, para qué sirve. Hay otro par de conceptos del filósofo húngaro del que hablaba antes, Lukács, que se podrían traducir como el juego de lo que sería una persona entera y una persona enteramente. Una persona entera es una persona que, como aquí yo tengo el arroz, bueno, ya está pagado, adiós, gracias, ya tengo que preparar la comida y tal, bueno, ahora ya mis hijos están criados, con lo cual ya no, pero durante mucho tiempo pues organizaban mi horario y mis hábitos de trabajo y tal. Ahora estoy cuidando a mi madre, que tiene 84 años y también me influye bastante el plan para el verano. Todo eso que todas y todos tenemos nos convierte en personas enteras. Es decir, existimos en un montón de dimensiones. Somos nietos, hijos, abuelillos, vecinos, activistas, lo que sea. Somos personas enteras, todos nosotros. Lo que nos ofrece la experiencia estética, lo que nos ofrecen las obras de arte, ofrece la cultura, es la posibilidad de ser personas enteramente. Ese es el juego. Lukács decía que éramos personas enteras cuando estábamos metidos, Jesús pone cara de no,
mi no entender. Somos personas enteras cuando estamos en un montón de dimensiones, cuando esas dimensiones se hacen patentes en la organización cotidiana de nuestras vidas, ahí somos personas enteras. Y dice Lukács, somos personas enteramente cuando nos dejamos sobrecoger, cuando nos dejamos llevar, cuando nos metemos en algo con tal profundidad que nos cuesta salir. Mi madre me decía estos días de que está leyendo Daniel Steele que le mola mucho cuando se puede poner a leer durante 3 horas seguidas, porque ella me dice que entonces se imagina a los personajes, los construye, les pone cara de alguna manera y se mete y es lo que más disfruta. La historia es trivial, eso está de acuerdo mi madre, siempre es gente que se casa, que están a punto de casarse, que no se quieren casar o que van un día y se casan. Pero lo que le gusta a mi madre de Daniel Steele es esa capacidad de meterte enteramente en la narración, en la novela. A mí me tiende a pasar más con la sinfonía de Dmitri Shostakovich, pero bueno, cada cual tiene sus gustos. Y cuando te metes en algo enteramente, entonces estás metido ahí, pero con las 4 patas del rabo, o sea, estás completamente abducido. Y claro, no te puedes pasar toda la vida abducido o abducida, tienes que salir de ahí y volver a preparar la comida. Pero ya vuelves cambiado, no eres el mismo bicho. El señor que se ha ido y el señor que vuelve no son el mismo. Ahí ha habido algo. Y esa dinámica yo creo que es una dinámica que tenemos que empezar a... Es bueno que tengamos presente cuando organicemos procesos educativos o... Sí. ¡Wow! Faltan 4 minutos en mi reloj para las 2. Yo creo que lo voy a dejar aquí, para que no digáis que no he dejado tiempo para preguntas. ¿Os place? Perfecto. Si alguien quiere intervenir o comentar. Menudo algo. turrón os he metido. O sea... No, vamos. A ver, el turrón es bueno, pero durito, es pequeñito. Pero para la 1 de la tarde, estupendo, ¿eh? De verdad. ¿No? Bueno, me he dejado evidentemente muchísimas cosas. He intentado, pues eso, de una aproximación un tanto caricaturesca a lo que podría ser la estética como disciplina y como forma de tal. Hay cosas como todo lo de la autoorganización que yo me tiraría pues X horas. De hecho, no hace mucho me invitaron, como son los vascos, en Vitoria y en vez de 1 hora eran, 12 horas de chapa. Eran 3 sesiones de 4 horas para explicar más o menos lo que he empezado a explicar aquí. Bueno, siempre se explica mejor, con más ejemplos, con más detalles y tal, pero he intentado que ninguna de las 3 patitas quedase demasiado coja. Espero haberlo logrado y sobre todo que no haya quedado coja el hilvanar, el atar juntas todas esas cosas, ¿no? Luego, pues si tenéis curiosidad y tiempo y le echáis una ojeada a los librillos que hay por ahí, pues veréis que la cosa tiene más desarrollos y más técnicas que se pueden aplicar. ¿Vale? A ver, Rocío Lara dice, lo bueno de la investigación es que si una obra de arte te abduce, puedes buscar una excusa profesional para continuar abducido. Eso es verdad, es muy grande. Perdona, pero estoy muy ocupado. ¿Qué pasa? Que Lukács, al fin y al cabo, es un filósofo marxista y es 2 veces... Así, 2 veces fue ministro de Cultura en Hungría y las 2 veces le exiliaron. Tuvo que salir por patas. Entonces yo creo que Lukács ahí sabía de qué hablaba cuando decía lo de cuando vinieron a buscarle los estalinistas para llevárselo a Rumanía deportado, pues yo creo que intentó decir, perdón, es que estaba escuchando una sinfonía de Tchaikovsky, la sexta, ¿sabe usted? Pero no le valió. De nada se lo llevaron a arrastrar. Pero tú prueba, si cuela, cuela, oye. Desde luego volveré de persona entera y voy a ser mucho más majo. ¿Dónde va a dar? Pero necesito esa dinámica de hombre entero, hombre enteramente, a todo esto, es la misma dinámica con la que hemos empezado a hablar, de lo magnético y lo eléctrico. Uno es hombre, persona entera y circula, se mueve, uno se está quieto y tal y cual. Madre se va por aquí, riega las plantas, prepara la cena, no sé qué, pero por otro lado se sienta y genera un dispositivo magnético. Es parte de un dispositivo magnético. Entonces ahí donde eres persona enteramente. Pero, igual que lo eléctrico y lo magnético se retroalimentan y se cuidan, se producen unos a otros, hombre entero, o sea, persona entera y persona enteramente, también lo hacen. Algo así. A ver qué dice aquí. Sí, señor, Lukács. Uy, a ver. Muchas puertas abiertas en solo 1 hora. Bueno, una pequeñita, pero dentro hay mucho tomate. Pero bueno.
A ver si hay algo en el chat que me requiere contestar. Pues nada, la gente muy agradecida, yo también estoy muy agradecido. Ha sido chulo hablar con 6 de vosotros, que a los que he estado viendo las caras. Y sí, porque aunque digan que esto del vídeo es frío y no sé qué, a mí no me lo parece. O sea, aquí estamos cada uno en nuestra casa, con nuestras estanterías, nuestras plantitas y tal, y es, no sé, a mí se me hace una manera bonita de estar juntos también. Quizá porque he tenido suerte y sois muy expresivos. Sí, claro, que por lo menos con la cara vamos diciendo, si nos ponemos todos a hablar, no, ha sido fantástico. Y es verdad, yo coincido con lo de muchas puertas abiertas en el sentido de que de una manera concentrado ahí en esto un montón de cosas, ¿no? Y bueno, el ejemplo que has cogido del cuadro creo que también resume muy bien todo lo que has tocado, ¿no? Sí. Y la idea de que quizá el arte político es el que nos conduce a que reivindiquemos que todas podemos hacerlo admirable para que todas admiren al mismo tiempo que hacen cosas admirables. Es decir, que podemos estar en todas las posiciones. Y también me gusta porque conecta con la cuestión de la investigación y el hecho de por fin desmitificar esa idea, el botón, ¿no? O sea, quién le da el interruptor para decir cómo hay que investigar, qué vale, qué no vale, cuál es el conocimiento que vale, cuál es el que no vale. Y vamos, muy bien. Yo he estado muy feliz todo el rato. Gracias. Si estoy viendo que hay alguna preguntilla sobre lo de bioestética y tal y cual, si tenéis más interés en ver este tipo de diferentes planteamientos de en qué sentido el arte es político, puede serlo, pues vamos, yo tuve la ocurrencia de dedicarle mi tesis doctoral nada menos que a ese tema. Una tesis muy pesada, como todas las tesis que se aprecian, pero luego se lee un librillo algo menos indigesto, aunque no tiene dibujitos, me dijo mi madre enseguida, que se llama La República de los Fines y que analiza cómo el arte empezó a plantearse como arte político explícitamente, bueno, en el contexto cultural al menos, durante la Ilustración, cómo eso se modificó durante el Romanticismo y cómo en los tiempos en que estamos quizá deberíamos replantearnos qué estamos haciendo, en tanto activistas, artistas, vecinas, etc., ¿no? Y bueno, eso, el libro está ahí, como todos mis libros está gratis en PDF, no me voy a forrar en la puñetera vida, pero da igual, hago muchos amigos, entonces en PDF en academia.edu los tenéis, en los libros en todos ellos y vamos, a mí me gustaría que esto fuera, pues, bueno, en parte ya lo ha sido, porque Isabel tuvo la cortesía de invitarme en alguna otra ocasión a Jaén y tal, y hemos compartido más tal, pero vamos, que os invito también a participar. Había una pregunta sobre bioestética, no hay nada todavía en la red, porque esto es, venimos hablándolo hace meses, pero vamos a darle el inicio seguramente en octubre con una conferencia de Marta Tafalla, que es una filósofa y tal que trabaja mucho con temas precisamente de sensibilidad animal y así, entonces vamos a trabajar con ella, vamos a empezar a trabajar con ella. Y la idea es generar un grupete de discusión, un seminario al que estáis todas invitadas a venir, porque será, como siempre en estos tiempos, a la vez presencial y virtual. Y iremos entre todas construyendo qué es eso. O sea, realmente no tenemos ni idea. En la UNED somos 3 profes de estética y tenemos 3 ideas diferentes de en qué podría consistir la bioestética. Pero nos lo pasamos muy bien. Así que seguiremos ahí. Permiso. Jordi, a mí me ha encantado también. Muchas gracias y además también gracias por los aportes de referencias de pensamiento y desde la parte de estética que yo creo que son muy enriquecedoras, ¿no? Para el contexto del área. Ponía por ahí una pregunta, pero es que creo que es un temazo, la verdad, no sé, que me daba por pensar. Nosotros siempre, aparte de las reflexiones de los propios artistas, Kandinsky, etcétera, no sé si desde la creación se ha llegado a hacer buena teoría estética o eso desde tu punto de vista está todavía por explorar. Lo digo porque ahora después del almuerzo tendremos un inicio y una de las ideas que estábamos apuntando Isabel y yo para iniciar también esa presencia de la creación en las aportaciones en este congreso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la figura del circuito eléctrico este que hemos dicho de alguna manera explica bastante bien
las diferentes posibilidades. O sea, sería vano pretender dar una única respuesta también a esto. Sí, las aportaciones de los creadores molan o no molan. A ver, molan y no molan. Es decir, que no podemos reducir un circuito eléctrico a una batería. Digamos, un artista, un tipo como Van Gogh, por ejemplo, es una batería. Vamos, una pila alcalina de esas que van solas. El tipo estaba como una maraca y tenía cantidad de cosas que contar, de alguna manera. Entonces es obvio que la figura del artista romántico, de Rimbaud, Tremonti y tal, son tipos como eso, pilas cargadísimas, ¿no? Pero esas pilas no valen de nada si no están conectadas en un circuito de orden social, de orden humano. Entonces, ¿las aportaciones de la creación son importantes? Sí. Lo que sucede es que el romanticismo nos ha hecho pensar que eran absolutamente vitales. Y nada es absolutamente vital en todo esto, o todo lo es, ¿vale? Entonces, de la misma manera que luego el pensamiento más sociologista o más contextualizador ha tendido a pensar que los artistas eran poco menos que prescindibles, y no lo son, en absoluto. O sea, es porque funcionan como una batería, reuniendo esa energía y soltando. Y luego todos los demás componentes del circuito tienen que estar ahí. Nuestra misión es, evidentemente, atender a cada uno de estos elementos del circuito y a entender que lo que nosotros tenemos una responsabilidad evidente sobre el conjunto del circuito. Todo el intento, me gustaría que todo el pensamiento en el que ando trabajando fuera un pensamiento de la complejidad, un pensamiento que no renunciara, que no se intentara coger a una barrera fácil, ¿verdad? Una barrera rápida, sino y esto me viene de familia, fíjate. En mi familia se cuenta una historia de un tío mío, el tío Polit, que era un poco borrachín y tal, y bueno, entonces cuando eran fiestas en el pueblo, se iba de fiesta por ahí, claro, en mi pueblo cuando hay fiestas sueltan un toro por la calle, no lo torturan ni nada, entonces lo sueltan. Entonces estás en tu casa y en el toro, pues corres. Y entonces mi tío se encontró con el toro y empezó a correr, claro. Pero como iba un poco borracho, pues no sabía muy bien orientarse, entonces vio una reja allí para subirse a la reja y que no le pillara el toro. Y digo, pues ya está, hay una reja, me subo a la reja. Pero tal como se acerca la reja, de repente ve dos rejas. Y dice, no, hay dos rejas. Y en su lucidez de tío Poli dice, bueno, de estas dos rejas, una será verdad y la otra será mentira. Digo yo. Entonces, el tío Poli de repente está diciendo a qué reja se sube, se gira para atrás y ve venir al toro. Y entonces hay también dos toros. Dice, va. La historia familiar quedaba en que tenías que decidir si el tío Poli se subía a la reja que no era y le pillaba al toro que sí era, o cualquier otra combinación de posibilidades entre toros y rejas. La estética es un poco esto. O sea, hay varios toros sueltos, hay un montón de rejas, y los pensadores, a mi juicio, un tanto pues apresurados, ¿no? Lo que hacen es que se cogen a la primera reja que ven y dicen, esta y no más. No, a ver, lo bonito es, bueno, había que decirle al tío Poli y preguntarle si era bonito o no, pero lo bonito es jugártela a eso, a que haya varias rejas, varios toros, y a ver por dónde sales, ¿no? Por eso a mí me gusta improvisar las charlas. ¿Le pilló el toro? Ah, amigo, misterio. Pero yo creo que hay un poco la clave de toda la cuestión es el sentido de responsabilidad. Del toro. Porque sentir que tienes esa responsabilidad de conectar y de poner en marcha y olvidarte del mito y tanto por lo que te pueda corresponder como lo que le corresponda a los demás, creo que es la clave, ¿no? Es lo que hace que siempre te mantengas moviéndote e intentando que todo fluya. De hecho, una de las cosas que he dejado lamentablemente muy poco expuestas es todo el tema este de la aparición del paradigma de la autoorganización, palabra clave, no me gustaría insistir en ello. Eso tiene una historia epistemológica y tal, pero el intentar quedarte con una reja y no soltarla, ¿sabes? O el intentar quedarte con un tal, es el equivalente a las viejas teorías mecanicistas, deterministas y tal. En términos militares, por ejemplo, en el 18 se pensaba que si tú montabas a un señor muy gordo, orondo, encima de un caballo muy grande, que cuando fueran a la batalla y se encontrase con un señor delgadito, con un caballo pequeñito, ganaba el grande. Ganaba el gordo, como si lanzaras una bola contra otra, ¿sabes? Y lo decían señores que eran responsables, ¿sabes? Como cualquiera que haya montado a caballo sabe, un caballo es muy listo y no va a toparse de cabeza con otro caballo. Eso solamente lo hacen los humanos, que son muy torpes. Pero el caballillo, pues evidentemente, si veía otro caballo se desviará. Y en la guerra pasaba eso, pero los teóricos de la guerra lo hacían como si fueran tal cual masas. Entonces, yo creo que es muy bueno, como dice Isabel, pues entender que esa complejidad de base
es una responsabilidad nuestra, porque hay que construirla como tal complejidad, hay que defenderla y hay que aprender cuáles son sus reglas de juego. Hay que aprender qué preguntas le hacemos y hay que aprender cómo mover. Algo así. A ver. Bla, 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 bla. Alguien se va a actuar de persona entera, muy bien. Vale. Pues si no tenéis ninguna otra pregunta, mi idea es preparar la comida yo también. A ver qué va a hacer. Pues muy bien. Pues, a ver, Jesús, Lorena. Vamos. Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias, Jordi. Bueno, Nos hemos quedado, bueno, habrás visto nuestras caras este rato, ¿no? Tengo aquí apuntes pues para echar aprovechar bien el mes de agosto, la verdad. Está Para que bien. Y si luego os apetece que sigamos conectados, pues cuando empiece octubre con el tema del seminario menor, le llamamos seminario menor de bioestética, pues invitados, nos apuntamos. Si sabéis de alguien que tenga un trabajo interesante en ese sentido, pues lo ponemos en común y tal, y lo vamos avanzando. sí, por favor, mantenernos informados. Seamos instruyentes y vamos generando cosas, ¿vale? Yo voy a ir allí a ver cómo va el arroz en esta temporada, pero en el seminario me encontrará. Sí, sí. Venga, perfecto. Venga, avisaremos. Muchísimas gracias. Un placer. muchísimas gracias, Jordi. Genial. Gracias. Nos vemos los A las que 3. nos vemos a las ¿no? 3 dentro de 50 minutitos y comenzamos con la segunda tanda. Claro que sí. Venga, Muchas gracias, un abrazo. ahora un ratito, un abrazo. Gracias.